Y aquí estamos porque verdaderamente nunca nos fuimos. Comenzamos la edición número 78, o lo que es lo mismo, octavo programa de la séptima temporada de Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Un divertimento, aunque hay algunos que lo de la palabra divertimento no les gusta mucho, un divertimento en formato podcast y con el cine como protagonista. Un ¿Qué tal, querido Beto divertimento. Zúñiga? ¿Cómo estás? Un divertimento, lo voy a volver a decir 3 veces más. Un divertimento, un divertimento, un divertimento. Y vaya que nos reímos. Claro que sí. Es que hay alguno que piensa que frivolizamos demasiado mientras nos reímos y yo no creo que no hay nada más saludable que reír y pensar que lo que hacemos le puede interesar a alguien, porque si no lo pensáramos no lo hacíamos Claro, sin directamente, duda. ¿no? ¿Qué tal todo? ¿Te han regalado algún libro, alguna rosa que acaba de Por pasar supuesto, el día del rosa, libro? libros. Hay mucho de qué hablar. Habla Qué, del, qué, habla del libro ese qué que me has gran, regalado, anda. qué gran evento, el día Sí, del sin libro, duda, y es o una de la las Diada cosas de que... Cataluña, el San Jordi, como le quieran llamar. Es una Sí, maravilla en el Barcelona. día de Castilla y León también, fue el El día de 23 de abril. Castilla y León. O sea, hay tantas cosas que celebrar. Ese aniversario luctuoso de el hombre que esa figura larga y triste le acompañaba. Sí. También el aniversario luctuoso del hombre teatro. En Ujú. fin, tanto que se celebra ese día. Y nos hemos quedado sin papa. Desde la última vez que hablamos hasta ahora nos hemos Sí, quedado sin papa sí, el mundo también. ha cambiado, hay más aranceles, ya no hay Oh, es papa. verdad, hay más aranceles, O sea que de un programa a el Golfo otro, de México sigue llamándose Golfo de sí, América. el Golfo de América, no hemos recuperado el nombre. En No fin, cambia, el mundo cambia de un programa a otro, ¿te has el dado mundo cuenta? cambia de un programa a otro. Y no Es- nos atropella. Es que nos atropella. sí, Nos sí, atropella. esto nos está superando. Bueno, hoy no tenemos invitado. Con las fiestas de por medio siempre es más difícil gestionar a alguien que decida voluntariamente perder su tiempo con nosotros, aunque, bueno, seguramente que volveremos a tener más invitados. Y hoy pues vamos a aprovechar para hablar un poco del pan y de los peces, Claro, haciendo un símil religioso. Por cierto, fíjate, sí, sí. esto no lo hemos preparado. Bien, A ver, vamos a hablar, hablando un poco de sorpréndeme. la Semana Santa que hemos dejado atrás. Cuéntame, háblame de Sí. alguna película religiosa que a ti te haya gustado especialmente. Tú que no lo eres, como yo tampoco demasiado. Pero seguro que Bueno, alguna película a religiosa has ver, visto que te ha gustado. ya recomendamos en este programa Cónclave, que fue la última Correcto. película que Que- me gustó verdaderamente. sí, De sí. La he verdad, visto yo hace muy poco sí, y me sí. gustó muchísimo. Sí, Y, sí, sí. Cierto. es un gran thriller, una gran película de suspenso. Y pues te podría decir que hace muchos años, 20 Hombre, años pero atrás. La última tentación de Cristo seguro que la has visto, Claro, del señor allá iba, Scorsese. allá iba. Scorsese. Hace Ajá. 20 años, en Sí. una Semana Santa, que fue cuando se estrenó la película de Mel Gibson, ¿no? Ejé. Eh, Sí. No, yo te tuve, hablaba de la de no, no, Scorsese. no, no, Ah, espera, es vale, que vale. para allá voy, para allá voy. Hiciste un revival. La película tuve la oportunidad de verla en Salamanca con el querido Adrián González Camargo hace 21 años, Caramba. justo, exactamente en Salamanca. Una tarde-noche que no teníamos hotel, no teníamos dónde quedarnos a dormir en Salamanca. Entonces, compramos los boletos de la sesión de cine más tarde para salir lo más Esto tarde no me lo posible. sabía, esto no lo sabía yo. Es que siempre me termina sorprendiendo. Sí, señor. Joder, y pensaba que te conocía, No, macho. no, no, señor. Es que eso fue Bueno, a lo una mejor me lo has contado y se anécdota. me ha olvidado, pero No, no no, me suena. seguramente, pero bueno, es que pasó hace 21 años. En Ya, fin. bueno, coño, pero hace 21 años ya nos conocíamos, joder, ya Sí, me la sí. podrías haber contado en el momento. Una gran anécdota. Terminamos durmiendo en la terminal de autobuses, o sea que Joder. esperando a que pasara el siguiente bus que nos llevaría O de sea que te vuelta a traes Madrid. a uno de tus mejores amigos de México a España y le haces dormir en una estación de Bueno, autobuses. él estaba viviendo en ese tiempo en Santiago de Compostela. Entonces, pero fue una gran anécdota. Ese estreno de la película de Mel Gibson, de la Sí, pasión del Jesus Christ, ¿no? sí. Entonces,
Pero bueno, pues ya estás hablando tú de la película Scorsese. Claro, hombre, A yo ver. creo que es una de las grandes películas de la historia del cine, independientemente de que pueda ser más o menos polémica. A ver, Scorsese pensaba que estaba polemizando mucho hasta que llegó Mel Gibson y dice, ¿quieres saber lo que es polemizar? Le dijo, quítate. Apártate, que te vas a enterar tú de lo que es polemizar. Claro, Venga, claro. caramba. Bueno, pues las clásicas que pasaban en México era la de Ben-Hur siempre en la televisión Siempre Ben-Hur. abierta y Me por todos encantaba Ben-Hur. sitios. O sea, Bueno, no sé cuánto ha podido, Espartaco, bueno, Ben-Hur, Espartaco, Hugo cuánto, Badis, cuánto ha podido recaudar estas películas en yo qué sé, cada año las pasan en yo qué televisión sé. abierta, seguro siguen recaudando dinero. Los 10 mandamientos. O sea, Charlton Claro, Heston, Charlton Heston ha sido Moisés, ha sido el es del planeta que de los simios. Charlton Heston era ha una cosa, sido, le daba igual el Cid, le daba igual todo claro, a este hombre. era versátil, Era muy versátil. O sea, un claro. poco fascistón y de la Un poco, hermandad del rifle. Y de la anda hermandad tú del un rifle. poco. Sí, hacía de Trump un, ¿cómo decís en kindergarten de estos? Claro. Un escolar. Sí, sí. Pero sí, vamos, joder, con el amigo. Una de sus últimas películas de Charlton Heston, venga, esto ya por Sí, ya seguir por seguir por donde no hemos preparado nada. La de Un claro. domingo cualquiera, Ah, la película claro, de Oliver claro. Stone, que Hombre, es una hace propietario de un equipo de fútbol, está espectacular. La es película me una gran encanta, película. Sí, esa me por encanta. supuesto la recomendamos sin duda alguna, Muchísimo, con mucho. un speech de Al Pacino a los jugadores del equipo. ¡Buah! Sí, Terrible. Los Sharks de sí, Miami, que señor. es un equipo que no existe, pero el Preston también hizo lo que poco Claro, le dio la gana para no pagar derechos a la NFL claro. seguramente. Pues, Y entonces ¿por inventó qué los más? equipos y todo, claro. Claro. Está claro, No, totalmente. qué gran película, un domingo cualquiera. Sí, Sí, señor. Otro sí. Es día que yo podemos hablar de ella con calma. había pensado yo hablar de ella, pero coincidió que acabamos de hablar de. Bueno, es que de Oliver Stone hemos hablado ya hemos hablado de alguna película, Sí, sí, entonces. sí, hemos recomendado algunas cosas Sí. No hemos hablado de ninguna de Kubrick ni de Tarantino, vamos a hablar dos de Oliver Stone, pues respetando a hombre, Oliver Stone, pero a ver, hay que nos hace- mantener. bueno, pensando que Tarantino había dicho que se iba a ir, Sí. tal, y ya está haciendo la segunda parte de Hubo una vez en Hollywood, ¿no? Ah, pero creo que no la va a dirigir él, creo que O no la va a sea, dirigir. o por ahí andan esos rumores, no lo tengo como muy claro, pero bueno, dice que se va, pero vuelve, escribe otro libro, dice que se va, vuelve, en fin. Está muy pesado, está muy Y pesado. hablando de libros, evidentemente te regalé justo por el día del libro. Eso te iba a preguntar, bueno, todavía no he empezado a leerlo porque tengo un atasco de libros tremendo, No, pero bueno, me hizo hay mucha que, ilusión porque Carlos hay Bollero es un tipo muy particular. Es que Carlos Boyero, este personajazo, este crítico de cine que tiene 50 años, 40 años haciendo crítica cinematográfica, pues publicó una especie de libro biográfico que se llama, no sé si me explico. Entonces es interesantísimo, divertidísimo. Lo empecé a leer hace, pues, de ayer para hoy, justo mientras estaba esperando en el hospital a que me atendieran, ¿no? Mm. Entonces, mientras, bueno, no era nada grave, era una consulta normal, estaba esperando a que me atendieran y empecé a leerlo. Entonces, es impresionante la forma en la que este hombre se describe a sí mismo, la forma en la que va contando por qué decidió irse de los festivales de cine, de cine. Es divertidísimas las anécdotas que va contando. No quiero hacer spoilers, pero pues sus visitas a Cannes, ¿no? De repente tener de vecino de mesa a Mike Tyson y algunos otros personajes de ese grosor, ¿no? Y bueno, Gary Oldman, por ejemplo, ¿no? Harvey Weinstein, Uma Thurman, etcétera, etcétera. O sea, de repente ahí va contando como en la mesa al lado de la Mer Maison, ¿no? Un restaurante mítico de Cannes, pues podía encontrarse a esta gente y decir cuánta barbaridad sabe decir, porque en realidad es un maestro para ello. Pero algo que le admiro, y eso quiero decírtelo, es que estos personajes, como él, como Boyero, que no le rinden pleitesía a nadie más que a sus propias convicciones, Mm, eso me parece interesante. sí,
Pero yo creo que, a ver, yo es un tipo al que respetaba mucho más de lo que respeto actualmente. Creo que su Sí, criterio cinematográfico es tan válido como el de cualquier otro. sí, Este Carlos Boyero es un poco el heredero o el heredero coetáneo en su momento de Carlos Pumares, que era también otro crítico sí. cinematográfico muy famoso en España. Yo te recuerdo recuerdo que te mandé hace algún tiempo su análisis de la película 2001, Una Odisea del Sí, Espacio. sí, sí, lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? ¿Lo escuchaste Sí, bien? Era un lo poco, recuerdo. era un poco de aquella manera, ¿no? Claro, Entonces, me da a mí, me da pena porque creo que el personaje se ha comido al crítico de cine. Ahora parece ya. ser que está todo el mundo esperando, o estaba todo el mundo esperando, porque ya el prime de este señor ya pasó. ¿Vale? O Sí, sea, llegó está un momento claro. en el que tenía un programa en la cadena SER, ahora tiene apariciones en la cadena SER, pero no lo mismo en el país. Ahora Sí, está semi retirado, semi jubilado, ¿no? Pero llegó un momento en el que la gente iba a ver las películas que este señor despedazaba por el mero hecho de que las despedazaba, ¿sabes? O sea, que las claro, películas buenas eran como las que no interesaban a nadie porque tal, y las malas, horribles, eran las que este señor despedazaba y a las que iba a ver todo el mundo, ¿no? Pero bueno, claro. oye, tiene un criterio tan respetable como el que podamos tener tú y yo. Claro, y además él es muy claro, por eso es lo que te digo, ¿no? Es muy claro con lo que dice, ¿no? A mí, si una película me emociona, si una película me hace llorar, me genera empatía, tal, yo voy al cine a pasármelo bien y si eso ocurre, yo lo digo, lo escribo y si eso tiene que ser con incluso, pues, machacar una película de alguien que conozco, pues lo lamento, ¿no? O sea, con el único que tengo que quedar bien es conmigo mismo. Entonces, Claro. eso me parece siempre admirable, de cualquier persona, ¿eh? Ujú. Independientemente de sus creencias, independientemente de que yo pueda coincidir o no, me parece muy valioso esa parte de decir, esto es lo que creo, ¿no? Como Ujú. decían los hermanos Marx, estos son mis En principio, principios, y no le gusta, tengo otros. O si sea, no les gustan, tengo otros. qué grandísimos eran, ¿eh? Interesantísimo el Sí. libro de Carlos Boyero. Ahí Ujú. está la recomendación. O sea, no lo he terminado porque justo pues te lo regalé ayer, justo, ¿no? Claro, es que me pasaste Y uno de John Williams. sí, El de Tarantino que me lo leí, que me costó un montón, porque la verdad es que me aburrió al final, porque sí, las se cosas vuelve de él pesado al me vuelven final. muy pesado, las aventuras suyas en el cine cuando era pequeño, iba con su hermana y veía películas medio eróticas cuando tenía 8 años, pues es que así ha terminado este señor, ¿sabes? Claro, es Entonces, un bajo. el análisis que hace de Harry el sucio, pues está muy bien, está muy simpático, pero Sí, uf, no sé, hay algunas cosas que no, en fin, sí. no me termina de convencer. Pero bueno, escúchame, querías que habláramos de una pieza audiovisual que te han mandado o que has visto o que hemos visto. Sí, bueno, que hemos visto, fíjate que, a ver, habíamos visto ya un episodio anterior de esta serie, ¿no? Esta serie que se llama Desde el Interior. Ya habíamos hablado de uno de sus episodios que Sí tenía que que ver, nos mandaron un mensaje muy cariñoso dándonos las gracias y demás. eso es, o sea que me pareció muy interesante esta serie y nos han compartido justo una cosa que me parece interesantísima, que es el capítulo 8, que es ni más ni menos que lo que tiene que ver con los agentes de cine. O sea, de qué manera la Policía Nacional, ¿no? Asesora a producciones cinematográficas para que pues tengan ciertos y adquieran ciertos elementos del desempeño policíaco que se pueda ver trasladado en la pantalla, ¿no? Es un capítulo de 10 minutos con 45 segundos, se va rapidísimo, me parece muy interesante incluso el testimonio de los actores y actrices que aparecen ahí, que han desempeñado pues algún tipo de rol en alguna serie, películas, series que tienen este tipo de temáticas policíacas, ¿no? A mí me ha Entonces, encantado porque he escuchado a uno de los personajes que dice que lo importante es el equilibrio entre la realidad y la verosimilitud, que me lo he claro, apuntado, que es lo que hemos estado hablando tú y yo con es incluso que es algunos eso, invitados. Es que es eso, es eso. es eso, Es uno de los invitados decía que una investigación policial es muy aburrida. Entonces, eso no es claro, cinematográfico. Eso claro, de ir a todos los lados con el chaleco y la plaquita puesta en el pecho, eso pues no se hace. claro, Pero sin embargo, claro, eso le da un empaque y una verosímil, es verosímil, no se hace, no es real, pero es verosímil. claro, Es lo que se busca en este tipo de situaciones. claro, y es que,
A mí me parece, a ver, lo que también una parte del testimonio de Ana Arias, que es la responsable de imagen y marca de la ORIS, de la Guardia Civil, cuando está explicando también de qué manera, ojo, de qué manera representamos, ¿no?, entidades como la policía en series, en películas, y de qué manera se va generando este trabajo, esta colaboración. A mí me parece interesantísimo. ¿Por qué? Porque este tipo de producciones, esta serie, por ejemplo, pues abre la puerta a que alguien que quiera producir una película o que quiera producir alguna serie con este tipo de temáticas pueda acercarse incluso, ¿no?, a estos agentes especializados de ya sea la Guardia Civil o la Policía Nacional y que puedan recibir esta asesoría. Yo, por ejemplo, no sabía que existía y este capítulo me ha revelado información que me parece interesantísimo, porque claro, no es lo mismo que tú desempeñes como ciertas, lo dice la actriz Mamen Camacho, Ujú. no es lo mismo que tú tengas ciertas actitudes o rasgos de comportamiento, ¿no? Como crees que podría ser a lo que en realidad tendría que ser, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el diálogo que tienen ella, Mamen, con Sara García, que es una agente, pues, de verdad, ¿no?, de la Policía Nacional. Ujú. Entonces, esta interacción que van teniendo. Es un capítulo breve, son 10 minutos con 45 segundos, en los que de manera muy condensada, pues vamos descubriendo cosas muy interesantes. Me está gustando esta serie desde el interior. Agentes de Cine es el capítulo. Ujú. ¿Te acuerdas que te dije que no recordaba el ranking que habíamos quedado para hablar de tal, que habíamos pensado para algún Sí. programa que no te hubieras invitado? Ya lo he encontrado. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Él estaba en la revista Fotogramas y era las 100 mejores películas de terror de la historia. Ah, claro, 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 claro. Estaba pendiente ese Sí, ranking. y hay alguno más, ¿eh? Por ejemplo, las mejores películas del siglo XXI, en fin, bueno, hay Sí, varias de las que estaban previstas. Pero esto de los rankings ya lo hemos hablado muchas veces, que es completamente subjetivo, pero claro. me llama la atención lo que ha evolucionado el cine de terror a lo largo de la historia. Sí, Hay algunos clásicos como El Resplandor, que sigue más que presente, o Psicosis, sí, 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 o sí. tal. Pero, por ejemplo, creo que fue a raíz de La Sustancia que lo hablamos, que La Sustancia se ha metido en ese ranking Sí, y, sin embargo, yo no la considero una película de terror. ¿Tú la consideras una película de terror? no, no, sin duda no. Pero es gore. Bueno, y otro de los... ¿Estás de Sí, acuerdo, no? bien, bueno, claro, sí. Y Holocausto Caníbal también es gore. Bueno, Claro, bueno. porque es la gente tal. Ajá. Hay una película que se llama Long Legs, que no sé si la has visto, es No. interpretada por Nicolas Cage en un papel como bizarrísimo, en la que hace de un asesino que tiene ciertas similitudes con Zodiac y con Seven, las películas de Sí, David Fincher. Yo, si la puedes pillar por algún sitio, te la recomiendo. Y también estaba en este ranking, y también por eso me llamó sí, la atención el hecho de poderla comentar. Es una película que ha pasado desapercibida porque yo creo que no ha tenido muchísimo éxito, sí, pero sí que te da una muestra de cómo va el cine de terror en la actualidad. Y es que a mí me tiene un poco despistado. Por la mezcolanza de géneros, ya uno no sabe si el terror tiene una serie de parámetros que tienen que siempre seguir iguales, o no sé, la gente se adapta, no lo sé. sí. Me tiene un poco despistado el género. No sé cómo lo ves tú, o las cosas que debe tener una película de terror para ser considerada como eso, como de terror. Bueno, lo que pasa es que la hibridación de géneros es esta parte que va dejando, pues, descolocado a cualquier cantidad de puristas, ¿no? O sea, de repente ves unas comedias que en realidad podrían pasar por películas de terror, pero que están contadas, narradas desde la clave, ¿no? Desde la comedia. Entonces, me parece como eso, ¿no? De qué manera, o por ejemplo, La Sustancia, ¿no? Ya que estás hablando de ella, pues tiene como estos momentos que tienen un despliegue de imágenes totalmente
gores, ¿no? Ujú. Estos exabruptos de, de, pues es que no quiero hacer spoilers, pues, pero No, pero en esta, de pero por ejemplo, presencia de las presencia películas de. de La Matanza de Texas tienen escenas más Sí, gores sí, sí, que sí, esta sí, película, sí, por sí, sí, ejemplo, y sin sí. embargo tú a La Matanza de Texas, ¿tú la considerarías gore? Es decir, La Matanza de Texas es una película de terror. ¿La puedes Claro. comparar con un terror psicológico más tipo Carrie o cualquiera de las películas que tienen a los libros de Stephen King como protagonistas? O It, por ejemplo, o alguna de Sí, estas. O, por ejemplo, ¿para qué ha quedado Drácula? Las Dráculas originales de Boris Karloff o de toda sí. esta gente, ¿no? ¿Dónde han quedado esas películas? Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo, La Momia, esos también eran, no sé, ¿Dónde se quedan? ¿En qué, ¿dónde en se qué, en el quedan? ranking dónde aparecen? ¿Dónde se quedan? ¿No? Es que ese es el asunto, porque es un género que tiene dentro de sí como muchos subgéneros, ¿no? Tiburón, Sí, por ejemplo, Tiburón, ¿tú consideras que Tiburón es una película de terror? sí, a mí sí, esa sí, me Claro, parece, pero por supuesto que es un terror lleno de suspenso total, ¿no? así O es. sea, a ver, hay películas que la línea entre el suspenso y el terror, a veces ese terror psicológico es más potente que incluso lo que podemos ver en pantalla, Eso es. ¿no? ¿Qué decía Hitchcock? Lo importante no es ver la bomba, sino dar el indicio, ¿no? Ujú. Ahí está el indicio, ahí está, muestras que hay una bomba, luego ya no muestras nunca la bomba, entonces el espectador estamos que nos caemos de la butaca, de los nervios de va a explotar, va a explotar, va a explotar. ¿Por qué? Porque muestras el artefacto, el, el elemento que cuenta, el elemento de va a estallar y luego ya ocultas todo lo demás. Y entonces lo que ocurre en tu cabeza es lo que va generando cualquier cantidad de suspenso, ¿no? Por eso era el maestro de ello. Pero, Mm. cómo está la lista? ¿Cuáles son los No, títulos? a ver, es una lista que es como muy atípica. Ahora mismo tampoco te creas. A ver, es una lista en la que incluyes entrevista con el vampiro, que en fin, y Sí, la mezclas con la invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel del año 56, ya, pues entonces es una lista que es muy ecléctica, ¿no? 28 días, ecléctica. Eso te 28 iba a días decir, la palabra 28 que días después de mencionaste. Danny Boyle, Claro. El orfanato de Bayona, que me parece una película Es estupenda, magnífica el orfanato, sí. estupenda, o las películas que tienen que ver con The Ring, por ejemplo, tanto la yankee como la Sí, como japonesa la original, japonesa. que la japonesa es aterradora, la película Sí, de Ring sí, sí. japonesa original es aterradora. Es- Pero, por ejemplo, están incluida la primera película de Show, el hombre sí, este que sí, sí, sí. que mete a la gente Sí, en lugares extraños y les va asesinando. Bueno, pues bueno, La Mosca, por ejemplo, también está. claro. En fin, que son películas que no. La momia del año O sea, es 32, que pues también. evidentemente, por ejemplo, el body horror, ¿no? O Mm. este horror del cuerpo que hace Cronenberg, por ejemplo, ¿lo meterías ahí dentro? Claro, porque es que, por ejemplo, Claro, ¿no? Darío Argento. Sí, Darío Argento era el paradigma del terror, además con pocos medios. sí, En los años 70, 80, sí, medios para las películas de terror había pocos. Y sí. sin embargo, pues tú compararías una película de Darío Argento, por ejemplo, pues no lo sé, con La escalera de Jacob de Adrian Lyne, que La escalera de Jacob es una película que es que te cagas vivo. O sea, Claro. una de las películas que más miedo me ha dado a mí en mi vida. Sí, sí. Eh, eh, bueno, no sé si las compararía, no sé si las metería en el mismo sitio, porque el Drácula de Todd Browning del 31, Claro. yo qué sé. Hay una película que es absolutamente angustiosísima, que es ¿Quién puede matar a un niño? De Narciso Ibáñez Serrador, desde el Sí. año 76. Si no la has visto, te recomiendo que la veas, pero para pasar un mal rato, pero malísimo. Y pero tampoco sé si es una película de terror al uso, ¿no? O sea, todas estas de Paranormal Activity, que son pues, muy de cosas Sí. paranormales. Lo paranormal también da mucho miedo, en Es que general. por eso yo creo que tendríamos que deslindar como las directrices de si va hacia un terror psicológico que apunta más hacia el suspenso o si va hacia un terror explícito donde vemos sangre, muertos, etcétera, etcétera, o qué tipo o sea, la sustancia es un body horror,
¿no? Mm. Como al estilo cronenbergiano, ¿no? Así Cronenberg total, Ujú. pero pues podríamos hablar de muchas más. O sea, Pues para tu información, la uno es que va directamente es El Exorcista, la 2 es El Resplandor y la 3 La novia de Frankenstein. Y luego ok, a partir de ahí, pues El Amanecer de los Muertos, La Cosa, Psicosis, sí, Nosferatu de Murnau, La Matanza de Texas de Top Hopper, ujú, Suspira de Darío Argento, también está incluida en un puesto muy alto, quizá demasiado para mi gusto, Los Otros de Amenábar, ujú. Freaks, La Parada de los Monstruos, por ejemplo, La Parada de los Monstruos de Todd Browning del 32. ¿Tú la consideras una película de terror? Es una película, joder, a mí me parece crudísima, de una realidad más Sí, que, más que verídica, que claro, no dejaba de ser un circo de gente deforme, sí, sí. pero Ese era era el una freak show realidad, de verdad. era casi un documental, más que Claro, más porque eran gente con malformaciones reales, ¿no? claro, La semilla del diablo de Polanski, Alien, el octavo pasajero, sí. El gabinete del doctor Caligari, La noche de los muertos vivientes, Tiburón, Frankenstein, La noche de Halloween. eh, Sí, toda y, la saga de Halloween, ¿no? También. claro, claro. Y una de las últimas que a mí me ha gustado muchísimo, que fue la de Déjame salir, ¿te acuerdas? De Jordan Sí, Peele, del año 2017. sí, Esa me pareció una película también angustiosísima. Y una que se ha hecho un hueco también recientemente, que a mí no me gustó demasiado, pero que he de reconocer que es un poco angustiosa, es la de Hereditary, que es de hace también relativamente poco. sí. Pero bueno, esa, esas son un poco eso lo que te quería un poco contar. Expediente Warren, La Profecía, así que hay muchas. Hay muchas, hay ¿De dónde muchas. es la lista? Ahí están fotogramas. En Están fotogramas. 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 Pesadilla en el Street, El silencio de los corderos, al final de la escalera, que también es ¡buah! Claro. Angustiosísima. Y luego pues está Carrie, Los pájaros, Déjame entrar, que es una película estupenda. Sí, déjame entrar. Poltergeist, Sí, claro. La bruja de Blair, que a mí es una película que me espantó en su momento, me pareció malísima, pero la ves después y le encuentras muchas cosas, Claro. sobre todo por los medios que tiene. Posesión infernal, El fantasma de la ópera, en fin, que tampoco es plan de decirlas todas, pero ahí está. Que quiera que la vea. Ahí la pueden buscar entonces en la revista Fotogramas. Ujú. ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de películas también, películas y series que están ahora en cartelera. Pues venga, empieza ¿Qué? tú por películas que has visto hace poco, venga. A ver, acabo de ver una película que está en cartelera. Es una película catalana muy interesante que se llama Molt Juni, muy lejos. La dirige Gerard Homs, que protagoniza Mario Casas. Está estupendo Mario Casas en este papel. Eh, el mismo Gerard Homs es quien escribió el guión. Y aquí lo interesante es que cuenta la historia de Sergio, que viaja con su familia y asisten a un partido del Español, ¿no? A Utrecht, en Holanda. Entonces, antes de que regrese su vuelo a Barcelona, sufre pues un ataque, ¿no? De ansiedad la noche previa. Entonces, de manera consciente y, por supuesto, engañando a su familia, se queda en Holanda, se inventa ahí una situación particular, dice que se le pierde la cartera, ¿no? Entonces, no logra explicar por qué se queda, o sea, solamente dice, se pierde mi cartera, no encuentro mi identificación, no me puedo ir, entonces su familia vuelve a Barcelona, él se queda ahí, pero en realidad lo que está tratando es de sobrevivir no solamente a la situación, ¿no? O sea, se instala en esta ciudad donde no habla el idioma, no tiene trabajo, no tiene dinero, y entonces empieza una travesía muy interesante por adaptarse a este nuevo hogar, empieza a vivir una situación también complicada en términos de migración, situaciones que tienen que ver con el trabajo, situaciones que tienen que ver con
pues la parte de padecer o de vivir como ciudadano de segunda, ¿no? En términos de acceso a un trabajo digno, a una paga, de hecho, pues de alguna manera está ahí como trabajando de manera ilegal, tiene un amigo marroquí que le va salvando la vida. Es también muy, muy interesante la interpretación de Ilyas El Udani, él es quien lo lleva a cabo, pero algo que contrasta muy interesante, además de esta participación de este amigo marroquí que le va ayudando a ir, pues va saliendo adelante, es la participación de otro amigo catalán, David Verdaguer es quien lo interpreta, con quien de repente se encuentra aprendiendo Dutch, ¿no? O sea, holandés, y en él en una situación totalmente opuesta a la que, situación de migración me refiero, ¿no? O sea, el nuevo conocido, compatriota catalán, pues él está ahí arraigado porque tiene una pareja que vive ahí, que de alguna manera le ha ayudado a migrar y su proceso ha sido muy, muy fascinantemente sencillo. Aquí lo interesante es que muy lejos, Mudjuni, lo que nos cuenta es también, además de este proceso migratorio tan dramático de la búsqueda del trabajo, etcétera, que además está situado, ojo, ojo con este dato, en la crisis económica del 2008, esa crisis que sacudió a España y el resto del mundo. Pues hay un problema interesante porque en realidad él está buscando también su propia identidad, ¿no? Sergio realmente en toda esta búsqueda, en todo este, digamos que esta aventura que está emprendiendo, pues en realidad lo que está es buscándose a sí mismo. Es interesantísima la fotografía de Edu Canet, me gustó muchísimo. La película dura 100 minutos y se te va como agua. Está en cartelera, la recomiendo muchísimo. Se estrenó apenas en la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga. También estuvo acá en el DEA de Barcelona. Y pues realmente es una película excepcional porque, insisto, Mario Casas hace un trabajo brutal. Y la dirección de Gerard Ons está también espectacular. Ahí está la recomendación. Molt Johnny, muy lejos. Pues yo te voy a hablar de una serie que no es de las más famosas que puedas encontrar ahora mismo en las plataformas, que de hecho es una serie de Polonia, que se llama Un hombre decente, que yo la estoy viendo en HBO Max, y que cuenta la historia de un cirujano muy famoso, muy destacado, en una posición muy importante en un hospital de los más afamados de Polonia, que tiene una familia aparentemente muy estructurada y que un día, pues todo su mundo se trastorna de una manera que parece a ojos del que lo pueda estar viendo incomprensible, pero que es de lo más verosímil que pueda suceder. No voy a dar muchas más pistas porque Sí. en cuanto dé un par de pautas voy a destripar un poco lo que es el argumento de la película. Me gusta mucho porque, primero, es una serie que está alejada de lo que es el glamour de Hollywood, de las grandes producciones. Es una serie que está muy bien hecha, con capítulos cortos, muy bien trabajados, con un desarrollo muy interesante de los personajes y con una historia que de verdad te engancha por, resumiéndolo, lo que uno sería capaz de hacer por su hijo o por un familiar suyo muy directo, es lo suficiente como para poder cambiar tu vida y convertirte o pasar de ser una persona que lo tiene todo en la mano a estar en riesgo de perderlo todo, ¿no? Ya. Pues por eso la recomiendo. Me parece que bueno, los actores, no, aquí en España lógicamente no los conocemos. Además son de estos que no tienen ni una sola vocal en sus, en sus nombres, Sí, como sí, los estoy viendo aquí que se llama Christoph Sestov y Jerzy no, que nos Skolinowski. disculpen, no sé cómo se pronuncia esto, pero Correcto. Pero yo a lo que voy es que me parece que es muy recomendable y por eso valga la redundancia, la recomiendo que le echen un lente, como dices tú, sí. porque yo creo que les va a llamar como mínimo la atención.
Oye, estoy viendo que el propio, el guionista es el protagonista, ¿no? Es lo que estoy viendo aquí Pues por mira, los nombres. yo había visto, mira, me he acercado a la ficha técnica ahora que tengo que hablar de ella, porque la verdad Claro. no lo había mirado. Es de esto que tú estás haciendo, pues No, no, es que o sea, lo estoy mirando ahora justo por curiosidad, ¿no? no sé qué criterio sigues tú, que ya aprovecho para preguntártelo, pero ahí nosotros en casa vemos series que digamos son convencionales. Por ejemplo, hoy se ha estrenado Andor, pues es algo que con mi hijo es una serie que Claro, inevitablemente voy a ver, hay que verla. como he visto Daredevil y como he visto todas las del universo Marvel, que a mí no es que especialmente me gusten mucho. Claro, Pero bueno, las de Star Wars sí que me acerco a ellas con más ganas, ¿no? Pero las de Marvel no me interesan mucho, pero bueno, las veo por mi hijo. Entonces estamos viendo también Nautilus, o sea, es de algunas series que ves casi por pasar un rato con la familia, ¿no? claro, Y hay otras que ves, pues porque te llaman la atención, quizá a veces solo hasta el cartel de lo que es la serie, sin mucho más. O esta, por ejemplo, me pareció interesante, vi que era de Polonia, vi claro, que tenía un argumento que me podía llamar la atención y por eso la puse. No tiene nada que ver con otra de las series de las que te quería hablar, que es La Agencia, que es el glamour de Hollywood y la CIA y todo a la enésima potencia, pero esta claro. me pareció interesante recomendársela a todos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que también a veces cuando estás surfeando ahí en las plataformas, o lo que antes hacíamos, que era recorrer los pasillos de los videoclubs, ¿no? Sí, claro. Ahora en realidad pues lo que hacemos es con el mando, con el control remoto, pues vamos cambiando ahí y el algoritmo pues más o menos va diciéndote lo que vas a ver en función de lo que ya has visto, ¿no? Pero ¿qué pasa Ujú. cuando rompes de repente esa inercia de buscar lo mismo? Pues a mí me pasó hace relativamente poco una cosa espectacular que descubrí una película de Islandia Ujú. en Netflix, que es una verdadera joya, pero una verdadera joya que disfruté muchísimo y que justo tiene que ver con algo muy parecido, a ver, tiene que ver con el tema de la migración, ¿no? Como muy Johnny, como muy lejos, pero esta película que se llama A Breath Normally es de verdad, una maravilla. O sea, es interesantísima la película. En, es del 2018, está en Netflix. Ya te digo, una película de Islandia que de manera muy sintética lo voy a contar. Dos mujeres. Es como estas historias donde se cruzan, ¿no? Se cruzan dos historias de la manera que menos te puedas imaginar y donde sin que ambas lo busquen, tienen un destino compartido y tendrán que ayudarse sí o sí, ¿no? Hay una circunstancia totalmente imprevista. Son dos madres que están en apuros, pero en diferentes posiciones, ¿no? Una está en una posición de poder, pero también está en una posición de vulnerabilidad absoluta, pero también la otra pues está en una posición de muchísima vulnerabilidad, pero tiene una posición de poderle ayudar a esta mujer y entonces básicamente todo tiene que ver con un aeropuerto. O sea, la mujer islandesa es madre, tiene un chico pequeño de 8, 9, 10 años y entonces está pues prácticamente viviendo de las ayudas sociales. Tiene un problema serio porque ya no tiene dinero, la tienen que echar del piso del departamento donde vive y entonces empieza a vivir en el auto con su hijo. Imagínate Ujú. la situación tan dramática. Y entonces, de repente se ve incluida en un proceso de aprendizaje, de entrenamiento para ser agente fronterizo, agente aduanal, y entonces está en capacitación. Y hay una chica migrante que está tratando de cruzar por Islandia para irse a Estados Unidos y de repente la detectan, le detectan que tiene un pasaporte falso. Y entonces se queda atrapada ahí en Islandia y de repente, pues, insisto, le toca
o ese hecho del momento en que la detienen, que no la dejan pasar, la chica, la madre islandesa está ahí y increíble la película. 102 minutos, está en Netflix, la encuentran como And Breathe Normally o en castellano Y Respiren Normalmente. Así que esa también es otra recomendación que quería compartir el día de hoy. Uh-huh. Bueno, pues yo ya termino con La Agencia, que La Agencia es una ¿Sí? serie norteamericana, esta está en Movistar en el servicio de series. Sí. Movistar la puedes ver. Es una serie que es estupenda porque tiene unos guiones fantásticos, tiene unos recursos prácticamente ilimitados, y tiene un reparto estupendo encabezado por Michael Fassbender, Sí. con Jeffrey Wright, con Richard Gere, que hace un papel también muy interesante de un alto cargo de la CIA que está desesperado porque sus trabajadores, iba a decir, que lo son, no terminan de seguir las normas, y eso al final le trae por la calle de la amargura ante el gran jefe de la CIA, que es al final el que tiene que rendir cuentas, ¿no? Y es una serie que es de espías, con los intríngulis del terreno, de operaciones en el terreno, con los rusos que son un poco malos, con... En fin, todos también algunos tópicos que sería conveniente desterrar. Pero en definitiva yo la recomiendo porque está interesante. Es una de esas series a las que te atrae sobre todo el reparto que tiene. Hombre, claro. Que la historia en sí es así. Pues es que imagínate, tienes a Richard Gere, tienes a Jeffrey Wright, a Michael Fassbender, ¿quién más quieres? Claro. Pero aún así, si la serie no te termina de convencer, si el envoltorio puede ser muy bonito, pero si el cogollo no te gusta, la terminas dejando de lado. Yo la pega que le encuentro a esta serie es que tiene demasiadas subtramas. Son un poco es un poco complejo de seguir, pero tiene una cosa que es muy buena, que periódicamente hace como una especie de briefing de los involucrados y lo resume todo. Ah, qué buena Claro. técnica, Sí, claro, no, para que no te pierdas. Parece una tontería. Entonces, como cada 2 o 3 capítulos hay un miembro nuevo del equipo que se une a la investigación y le hacen un resumen rápido de lo que está pasando. Y dices, sí. Coño, ya me he enterado. ¿Sabes? O sea, es como si ellos mismos fueran conscientes de que es una trama compleja y que se la tienen que recordar de vez en cuando al espectador, ¿no? Porque nosotros, al fin y al cabo, cuando la vemos en casa, hay veces que podemos ver hasta 2 y 3 capítulos seguidos y no perdemos el hilo. Sí. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, o cuando se estrena una vez cada semana. Entonces la gente puede perder el hilo de un capítulo a otro, ¿no? Y eso me pareció una idea muy buena para una serie en concreto como esta. Y ahí está, yo la recomiendo, sin muchas expectativas. Sin mucha euforia, pero yo sí que la recomiendo, me parece curiosa. Bueno, pues habrá que darse un volteón por La Agencia, de Agency. Pues efectivamente, algo que olvidé decir es que del libro de Carlos Boyero, que se llama, no sé si me explico, es que no, de repente ahora que dijiste esta recopilación como técnica narrativa de Agency, no sé si lo dije, pero está en la editorial Espasa. Lo pueden también conseguir en el libro electrónico o en tapa blanda. Sí, cuesta como alrededor de 20 euracos. Supongo que en muchos lugares de Latinoamérica también se va a poder conseguir, pero acá en España pues ya está en las principales librerías. No sé si me explico, de Carlos Boyero, editorial Espasa. Y pues ya nos vamos, ¿no? Pues cuando tú quieras, yo estoy listo para irnos ya. Yo creo que ya estamos, como siempre, contentísimos de que nos sigan en todas las plataformas de streaming, que nos sigan también por ese abandonadísimo Instagram que tenemos. Tendríamos que cerrar ya el Instagram. Que no, cierres el Instagram, no seas pesado. Yo duermo más tranquilo sabiendo que está ahí. Por cierto, ¿Cómo está el Jack Nicholson ha hecho 88 años hace poco, que yo creo que deberíamos dedicarle un monográfico al Yo creo que sí, antes de que se muera, que tampoco creo que le quede mucho. Por desgracia. Bueno. Oye, Santana en el hospital. Sí, también. Bueno, eso es tragedia nacional para México. Sí, por supuesto. Y bueno, para el mundo entero, un gran músico, el Carlos Santana.
Muchas cosas están cambiando, pero nosotros seguimos con esta necedad que se llama Tónica Replicante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este divertimento, 5, 10 veces más lo vamos a decir. Pues estamos en todas las plataformas de streaming y síganos ahí en este abandonadísimo. Claro, interactúen, si interactúan Ahí nosotros está, respondemos. ahí está. A ver, una cosa que sí tenemos que decir, A ver, es que este programa llega a más de 20 países, sí, ¿no? sí. En la suma de todas las plataformas. Es interesantísimo que cuando publicamos nuestros estados de Instagram, por ejemplo, grandes plataformas ven lo que estamos compartiendo. Sí. Ahí lo dejo, ¿eh? No quiero decir. A lo mejor hacen slide así, que no hacen Sí, ni seguramente es caso. como todos los A ver qué mierda nos han etiquetado esta vez. ahora que quieren esto. Pero yo recuerdo que las primeras veces me escribía el Beto emocionado. ¡Los han mirado la publicación claro. Apple! Y yo Yeah. decía, relájate. Sí. Sí. A nosotros ya 100 millones más. Bueno, pues ya está. Pues es que es así. Y bueno, a todo esto, ¿cómo es el Instagram? Tónica-¿qué? Replicante, ¿no? El replicante. O Joder, Tónica Replicante, todo junto. Para Esto se me ser, olvida. para ser el gestor del Instagram lo llevas un poco fastidiado, no te sabes ni cuál es. Tónica-replicante. Mira, lo tienes que mirar tú. No, porque estaba mirando cuántos seguidores tenemos. 121. Ah, mira. Hemos Muy bien. superado los Tenemos que 100. hacer una nueva apuesta. A ver, ponle un número de en cuánto tiempo. A ver, y si Pues, no hombre, lo cumplimos, lo cerramos. Esto depende mucho de los invitados que vamos teniendo y de lo que interactúan con lo que promocionan o promueven el podcast. Pero yo 121 empezamos con ninguno. O sea, Claro, estuvimos Además, mucho tiempo con 5 y 6. claro, así que... pero además es que, por supuesto, hay que decirlo, esto llegó mucho tiempo después, o sea, el Instagram llegó mucho tiempo después. Claro, fue porque además porque me empeñé yo, que además como Claro. buen español yo propongo las cosas y luego que las haga otros, ¿sabes? Claro, O sea, que así eso con todo el morro del mundo. con todo el morro del mundo, ¿sabes? Claro. No tengo, Bueno. no hay pedo. No hay pedo. dijo Escucha, que si presento yo el programa tengo que despedirlo yo, ¿no? Alfredo. Vayas a despedirlo tú ahora. No, Vale. te toca despedir. No me alteres el biorritmo periodístico, que ya lo único que me queda de radio ya de mi vida ya es el podcast. Así que Claro. respétame esto, por favor. Claro que sí. Muchas gracias a todos por estar aquí, a todos, todas, todes y todos y todes, que también es algo que nos gusta mucho, que utilicemos todos los... Claro. Que nos gusta mucho a uno. ¿Sabes? A un personaje. A un personaje. Al resto les gusta mucho. Claro. Así que volveremos la semana que viene o la siguiente o cuando sea, con invitado o no, para hablarles de cine o no, o series o no, o películas de terror o no. ¿O no? Un abrazo, cuídate mucho. Hasta pronto. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.